Bueno, Freud dice que el síntoma de la histeria permite pensar que hay una escisión de la conciencia, es decir, una división de la conciencia con formación de grupos psíquicos separados. La causa, en principio, de la histeria es una impresión traumática acontecida en la infancia y vinculada con la sexualidad. En el origen, tanto de la histeria como en la neurosis obsesivas y como en la psicosis alucinatoria, hay un trauma sexual infantil. Ahora bien, tanto en las histerias de conversión como en las neurosis obsesivas, también hay un tronco en común que es la represión. La represión es la ruptura del enlace, es decir, la separación de la representación y su monto de afecto. Y para Freud, la histeria es consecuencia de un intento de defensa del propio sujeto. Es consecuencia de un acto eh, voluntario del enfermo, ¿sí? Es decir, no es que el propósito del enfermo sea producir una escisión de la conciencia y se lo proponga y vaya a por ello, sino que su propósito es olvidar la representación inconciliable, pero eso genera una escisión de la conciencia. Y en este sentido, la tarea que el yo se impone es tratar como no acontecida la representación inconciliable. Y eso falla, ¿sí? Eh, en consecuencia de eso, lo que va a buscar el yo es una solución más próxima, que es convertir la representación intensa en una débil. Es decir, arrancarle su afecto, la suma de excitación. Lo que pasa es que la suma de excitación tiene que ser aplicada a otro objeto. En el caso de la histeria de conversión, el modo de volver inocua la representación inconciliable es transponer a lo corporal la suma de excitación. En ese caso, la representación permanece olvidada y se produce cierta amnesia. En este tipo de histerias vamos a tener una derivación a lo corporal, ¿sí? de la energía. En cambio, en las neurosis obsesivas y en las fobias vamos a tener una derivación al ámbito psíquico. Un ejemplo de histeria de conversión es el caso de Isabel, eh, donde Freud explica que en el caso de Isabel, el motivo, ¿no? Es decir, aquello que se desaloja de la conciencia, siempre se lo desaloja porque el aparato psíquico procura defenderse de lo que le resulta intolerable, que para Isabel en este caso es el enamoramiento hacia el cuñado. En el caso del síntoma conversivo, el mecanismo que es la conversión, en este caso, es como, digamos, cómo Isabel va a llevar a cabo esa defensa, ¿sí? Es decir, reemplazando un dolor psíquico, que es si Isabel hubiera tenido que admitir ese enamoramiento por el cuñado, por un dolor corporal, que es en las piernas, ¿sí? Esto ocurre en dos periodos que Freud explica. Uno es mientras Isabel cuidaba a su padre, donde si bien ella tenía ciertos dolores reumáticos, eran espontáneos, y en el segundo periodo, que fue posterior a la muerte de su padre, Isabel empieza a tener este, esos dolores reumáticos crónicos, y es donde, en ese segundo periodo, es donde ella hace más evidente el enamoramiento hacia su cuñado. Eh, entonces, también esto lleva a pensar en una solicitación somática dada en el caso de Isabel por el reuma, que sería esto de, bueno, alguna predisposición orgánica que hace que los dolores se localicen en las piernas y cómo esto colabora para que después, a través de esos mismos dolores, se expresen nuevos Conceptos conflictos. importantes que nos introduce Freud en alguna de sus conferencias son dos conceptos que Freud denominó fijación y regresión, ¿sí? Se trataría de un esquema entre los dos puntos de fijación en el desarrollo libidinal y los movimientos regresivos. Estos conceptos son claves para poder comprender de qué depende que alguien sea un neurótico, un psicótico o un perverso, entre otras. Saber también la dimensión económica del conflicto en sí, es decir, lo que tiene que ver con las magnitudes que están comprometidas en un determinado conflicto, también es muy importante. Siguiendo con lo que estoy mencionando acá, se puede decir que el recorrido que realiza la libido a través de todas las etapas del desarrollo psicosexual
allí es donde se enfrenta con dos peligros, ¿sí? Uno es la inhibición, ¿sí? Es decir, que se detenga la progresión y se quede estancada en alguno de los puntos de desarrollo. A esto Freud lo denomina fijación de la pulsión. Es decir, que se produce una fijación porque las vivencias de esta etapa del desarrollo del la libido tienen que haber sido especialmente intensas. No necesariamente tiene que ser una vivencia satisfactoria, también puede ser una vivencia que no haya sido muy placentera o displacentera si se quiere. Lo que importa aquí es el nivel de intensidad. Otro de los peligros que Freud nos menciona es el concepto de la regresión. El tema de la regresión tendría que ver más cuando se retorna a un punto de fijación anterior. Cuando el logro de esa meta se vea obstaculizado, se volverá a un punto en donde sí pudo satisfacerse, a un punto anterior. Habría varios tipos de regresión, ¿sí? Uno sería hacia los primeros objetos de amor, o sea, los objetos edípicos, que Freud llamó, y otra hacia una etapa anterior del desarrollo. Ambas clases de regresión se dan en una neurosis de transferencia. En cambio, la histeria, lo que encontramos fundamentalmente es una regresión a los primeros objetos de amor. Eso es muy marcado en lo que es puntualmente en la histeria. En el artículo Psicología de las masas y análisis del yo, Freud nos menciona que se puede observar el concepto de identificación, es decir, la forma de vinculación que tenemos con ese objeto más temprano, ¿sí? Imposible incluso antes de la primera elección objetal. Y después, particularmente, ¿qué importancia tiene la identificación en la formación de estos síntomas histéricos? Como sabemos, la identificación en los síntomas histéricos puede ser una identificación con una persona amada, puede ser con un rival o con alguien que no tiene algún tipo de significación para la persona, ¿sí? Entonces, Freud lo que plantea aquí es como una definición de la identificación cuando dice que es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otro. Es la forma más primitiva con nosotros, es la forma más primitiva de poder vincularse con el objeto que se menciona aquí. La primera manera en que nos podemos relacionar son con los otros significados que posee nuestra vida antes de tomarlo como un objeto de amor, que es la identificación. La diferencia entre identificación y elección de objeto es que la identificación es lo que uno querría hacer cuando se elige un objeto como un objeto amoroso. Es el deseo realmente de tener y de poseer dicho objeto. La identificación puede ser con la persona amada o con la persona rival. Freud plantea que cuando se abandona un objeto que se ha elegido, puede suceder que para compensarse de este abandono, como para no quedarse sin nada, se sustituya esta elección por una identificación. La identificación con la persona amada o rival siempre es parcial, porque toma un rasgo del otro, se lo incorpora y apropia. La identificación en la génesis de un síntoma histérico tiene una particularidad. No se da con personas amadas o con las que se rivalice, sino con alguien con quien no se tiene ningún tipo de relación. Simplemente sucede por contagio psíquico. Por ejemplo, a la salida del complejo de Edipo, un niño o una niña renuncia a las pretensiones eróticas respecto de los padres, pero conserva algo de ellos, reemplaza una elección objetal por una identificación. Y esto supone un camino regresivo, porque la identificación es la primera manera de relacionarse con el objeto y solo después viene la elección de objeto. Si se abandona un objeto de amor y el sujeto se identifica con ese objeto de amor, está haciendo un camino regresivo. Está volviendo a un modo de vincularse con ese objeto más primitivo. Cuando se elige un objeto de amor, las pulsiones de vida y de muerte se mezclan y confluyen. Pero cuando se produce el camino inverso, lo que antes se mezcló, ahora se desmezcla, se desune y esto trae consecuencias. Lo que importa de esto es que el síntoma histérico puede basarse en una identificación con una persona amada, con una persona rival o con una persona con la que no se tiene ningún tipo de relación afectiva. Basta con que exista el deseo de ponerse en lugar del otro. Freud plantea que los histéricos sufren de reminiscencias y que los síntomas son como símbolos mnémicos en el sentido de que se conmemora algo acontecido mucho tiempo antes.
algo que pertenece al pasado y que produjo, por supuesto, una conmoción en el sujeto. El síntoma histérico es la expresión de un cumplimiento de deseo. Freud habla, además, de la importancia de la fantasía en el síntoma histérico. Propone que los ataques son una manera de poner en escena una fantasía. Las fantasías inconscientes tienen un vínculo con la sexualidad de la persona. Esta fantasía que antes satisfacía la persona mediante el acto masturbatorio en otra etapa del desarrollo psicosexual, no es que se disipa, sino que si no encuentra una satisfacción alternativa por la vía sublimatoria, seguramente terminará en un síntoma, o al menos va a crear las condiciones para que un síntoma se manifieste en algún momento. Los síntomas histéricos son fantasías figuradas mediante el mecanismo de la conversión. La importancia del caso Dora para el psicoanálisis consta de que, a través de este historial, Freud puede dar cuenta de distintos aspectos en cuanto al síntoma histérico conversivo. Uno de estos aspectos que Freud presenta es que, presenta un concepto que se llama solicitación somática, que consta de una forma de resolver que tiene la psiquis de una histérica frente al conflicto. Por ejemplo, en el caso Dora, si bien ya ella tenía cierta predisposición orgánica, en este caso, por ejemplo, puede ser la garganta, esto se relaciona con que Dora, en su tierna infancia, se encontraba todo lo que es el sector oral, tenía como varias ramas asociativas, y además es un sector de ella en el que estaba altamente libidinizado, ya que ella en su infancia, según lo que cuenta el historial, había sido una hábil chupeteadora. Esto quiere decir que el constante trato con esta zona erógena tiene su importancia en que, a través de su constante manipulación se va cargando de líbido y se presenta posteriormente como un sector fácil para predisponerse a enfermarse, ya que su alto grado de libidinización se lo presta como para ser factible de una solicitación somática. Otro aspecto que también Freud presenta en este caso es que, el concepto de fantasía, cómo se ensambla con lo que es esta solicitación somática, es que, por ejemplo, en este caso, en el de Dora, el síntoma comenzaba como un cosquilleo en la garganta. La fantasía que aquí se presenta es una fantasía inconsciente, es la de felatio entre su padre y la señora K. Esta señora se presenta como un objeto de identificación, en donde se le presenta a Dora como un objeto de identificación, ya que su figura femenina, primordial, que vendría a ser su madre, no cumplía las condiciones para identificarse. Entonces, como su madre no podía prestar esa función, Dora se identifica con la señora K. En cuanto a los síntomas, por ejemplo, el catarro de Dora, se puede vehiculizar dos identificaciones, uno con la madre y otra con la fantasía de tener sexo con su padre. Algo importante para destacar es que Freud, en una de sus conferencias, da a conocer el concepto de fantasías primordiales. Esto es una observación del niño frente al comercio sexual de sus padres, la seducción por una persona adulta y la amenaza de castración. Estas son las tres fantasías primordiales, que se dicen primordiales porque son una de las primeras en consolidarse en la psiquis y son universales. Entonces, la importancia de estas fantasías es que le sirven al niño para explicarse ciertas incógnitas que no puede explicarse en la realidad porque, por su
condición infantil. Después otro aspecto que Freud también presenta es que estas fantasías generan frente al conflicto un monto cuantitativo de energía libidinal. Si estas fantasías reciben una suficiente energía psíquica, seguramente se van a despertar como una oposición por parte del yo, y entonces si hasta ese momento se habían mantenido conscientes, se las va a reprimir. Entonces el conflicto, este factor cuantitativo, tiene un papel muy importante, ya que Freud presenta el concepto el concepto de introversión, que tiene que ver, que es el camino que tiene la libido para designar estos objetos de la fantasía. Los neuróticos, como lo experimentan en una frustración en la realidad, retiran la libido de esa misma realidad llevándola a la fantasía. Esto es, por ejemplo, en nuestro recorrido sobre la histeria de conversión. Hemos tocado diferentes aspectos y en este último punto vamos a hacer un breve repaso histórico sobre la evolución del estudio precisamente de este tipo de neurosis y cuáles son los síntomas físicos que se pueden observar en este tipo de neurosis. Vamos a lo primero. Habíamos dicho que la histeria es una neurosis que está caracterizada por la hipersensibilidad somática de las ideas, de las imágenes y de los efectos inconscientes. Sus síntomas constituyen las manifestaciones psicomotrices, sensoriales o vegetativas de lo que Freud llamó la conversión somática. Pero el histérico, para ser definido como tal, necesita de dos elementos fundamentales que la van a definir a la histeria. ¿Cuáles son los elementos? El primero es la fuerza inconsciente de la realización plástica de las imágenes sobre el plano corporal, es decir, la conversión somática. Y el segundo elemento es la estructura inconsciente e imaginaria del personaje, precisamente del histérico. Si hablamos un poquito de la historia, podemos decir precisamente que la neurosis tiene sus primeros estudios o primeros indicios de investigación precisamente en la antigüedad. Ha pasado por diversos estadios en donde se la ha confundido con otras patologías y se la ha agrupado dentro de la psicosis, de un tipo de psicosis, por ejemplo. Y recién en Francia, con precisamente la evolución de las ideas, desde Charcot hasta Babinski, realmente ahí se pudo estudiar profundamente cuál era la noción básica de la histeria. Charcot lo que hizo fue estudiar la historia a través de la observación médica y llegó a unas cuantas descripciones sintomáticas que fueron muy, muy interesantes. Por su lado, Babinski lo que hace fue precisamente revisar con un control estricto y riguroso toda la investigación de Charcot y aporta como neurólogo algunos puntos importantísimos. A partir de Babinski y también de Pierre Janet, se van a estudiar las relaciones entre la histeria, la hipnosis y el automatismo psicológico. Y en este punto también vamos a introducirlo a Freud, porque junto con Breuer van a hacer el estudio de una enferma en donde pueden hacer sus deducciones y aparecen los conceptos de represión, del origen sexual y de la importancia precisamente de la transferencia afectiva en toda relación terapéutica. Realmente la evolución de lo que fue el estudio de este tipo de neurosis es muy rica y cada uno de los avances lleva precisamente a un nuevo puntapié. Pero si hablamos de los síntomas que se describen cuando hablamos de una neurosis, podemos decir que se identifican o se agrupan en tres grandes
categorías. La primera son los paroxismos, la segunda son las manifestaciones duraderas por inhibición de las funciones psicomotrices del sistema nervioso, y la tercera son los trastornos viscerales o tisulares o trastornos funcionales. Muy bien. Dentro de los paroxismos, Charcot decía que los grandes ataques de histeria tienen 5 estadios. El primero son los pródromos, que precisamente está dado por dolores ováricos, por palpitaciones y por pérdidas de conocimientos realmente brutales. Después seguía un periodo epileptoide, un periodo de las contorsiones, un periodo de trance y una fase terminal o periodo verbal en donde el paciente o la paciente podía volver a un estado un poco más consciente. Había formas menores precisamente de paroxismo y las formas más sutiles o llamados los estados crepusculares o estados de segundos nos hablaba precisamente del sonambulismo o de las fugas histéricas también que estaban muy presentes en los casos que estuvimos viendo a través de nuestros estudios. El segundo grupo son los síndromes funcionales duraderos, que en estos están dados por las parálisis, las anestesias y los trastornos sensoriales. Dentro de las manifestaciones viscerales tenemos los espasmos, las algias y los trastornos tróficos generalizados. Todos estos hacen referencia a un trastorno importante en la vida de relación y precisamente cada uno de estos trastornos nos hacen ver la importancia del análisis en el histérico. ¿Por qué? Porque el histérico habla a través del lenguaje de los órganos con especial elocuencia. Entonces hay una hipermanifestación de estos síntomas. Va a vivir la metáfora en vez de hablarla, y esto es lo que es esencial en la conversión somática.